Señor, el nombre de su hija ya está en esa placa. Galardonada en 2019. Para entender el silencio que siguió a esas palabras, la forma en que la mano de mi padre se congeló sobre el atril, la forma en que el rostro de mi hermano se quedó desencajado, la forma en que 200 personas con el uniforme de gran etiqueta se giraron para mirar una placa de bronce en la pared, tienen que entender los 23 años que condujeron a ello. Tienen que entender que aprendí muy pronto a ser invisible. La Escuela de Guerra Naval en Madrid se alza imponente como una promesa tallada en piedra. Había pasado por delante 1000 veces mientras crecía, viendo a los oficiales ir y venir con sus uniformes impolutos, sin imaginar nunca que un día yo recorrería esos pasillos, sin imaginar nunca que mi padre preferiría que no lo hiciera. Pero eso vino después. Primero llegaron las llamadas. Lucía, cariño, a tu hermano lo van a ascender a capitán de fragata. La voz de mi madre un martes de marzo, brillante con una alegría prefabricada. Haremos una pequeña cena de celebración el viernes. ¿Podrás venir? Yo estaba en mi apartamento en Rota, mirando las órdenes de despliegue para el Juan Carlos I. 6 meses en el Mediterráneo y el Índico zarpando en 2 semanas. Aún no se lo había dicho. Lo intentaré, mamá. ¿Lo intentarás? La alegría se apagó. La ceremonia de la Real Liga Naval de tu padre es la semana siguiente. Esa es importante. Necesito que estés allí. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque el año pasado te la perdiste. Estaba trabajando. Siempre estás trabajando, Lucía. Ya ni siquiera sé qué es lo que haces. Algo de logística, ¿no? Logística. Eso es lo que les dije hace 6 años cuando ascendí a capitán de navío y no pude explicar por qué una mujer de 37 años con una carrera que apenas entendían estaba de repente al mando de una fragata F-100. Era más fácil dejarles pensar que movía papeles en algún lugar de la vasta burocracia de la Armada que explicarles que había pasado 3 años en el Golfo Pérsico, que mi barco había interceptado cargamentos de armas y rastreado submarinos, que los almirantes sabían mi nombre. Algo así, dije. Bueno, intenta sacar tiempo para la familia. Tu hermano sacó tiempo. Mi hermano, el capitán de corbeta Javier Velasco, el niño de oro, el clon de papá en todo lo que importaba. Había seguido el camino trazado para él con precisión, Escuela Naval de Marín, Cuerpo General, ascenso constante por el escalafón. Sin desvíos, sin sorpresas. El tipo de carrera que se podía explicar en las cenas de gala. Yo había tomado una ruta diferente. Universidad Civil primero, entrada a la Armada después, una formación que a él le pareció una traición. Pero luego me pasé a la flota de superficie de todos modos, demostré que podía hacer lo que hacía Javier, y él nunca me perdonó que lo hiciera a mi manera. Estaré allí, le dije a mi madre. Llegué a la cena a duras penas. Conduje desde la base naval de Rota el jueves por la noche, llegando al restaurante en Madrid justo cuando pedían los aperitivos. El lugar se llamaba el Club Náutico. Manteles blancos, vistas selectas, el tipo de establecimiento donde los oficiales navales llevaban a sus familias a celebrar ascensos y retiros. Lucía, mi madre, se levantó, envolviéndome en un abrazo que olía a Chanel y a preocupación. Pareces cansada. Semana larga. Ella siempre parece cansada, dijo Javier desde su asiento en la cabecera de la mesa. Se había dejado barba desde la última vez que lo vi. Al diablo con el reglamento. Aparentemente ahora tenía un trabajo de oficina donde los estándares de apariencia eran flexibles. ¿Cómo va el juego de la logística, hermanita? Prosperando. Mi padre asintió desde el otro lado de la mesa. El almirante Teodoro Velasco, retirado, 3 estrellas que aún pesaban 15 años después de haber dejado el servicio activo. Ahora era consultor, se sentaba en consejos de administración, daba discursos. La Armada había sido su identidad durante 40 años, y la jubilación no había cambiado eso. Llegas tarde, dijo. Estoy aquí. La mujer de Javier, Beatriz, me sonrió con el tipo de lástima que la gente reserva para los parientes lejanos en los funerales. Estábamos hablando del nuevo destino de Javier. Cuéntaselo, cariño. El Estado Mayor, dijo Javier, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. Planificación estratégica. Empiezo en agosto. Felicidades. Gracias.
Es un trampolín, ya sabes. Papá dice que si juego bien mis cartas, podría tener mi propio mando a los 40. Yo tenía 39. Tuve mi primer mando a los 36. La cena transcurrió con el ritmo familiar de las reuniones donde todos conocen su papel. Mamá hizo preguntas cuidadosas sobre mi salud, mi piso, si estaba saliendo con alguien. Javier habló del estado mayor del almirante que lo había solicitado específicamente, del chalet que se estaban comprando en Pozuelo. Papá ofreció consejos estratégicos, historias de guerra, conexiones que Javier debería cultivar. Nadie preguntó por mi trabajo. Ya nunca lo hacían. Era más fácil ignorar la carrera vaga que reconocer que no la entendían. La ceremonia de la Real Liga Naval es la semana que viene, dijo papá durante el postre. Recibo el premio al servicio distinguido. Será un gran evento. Eso es maravilloso, dije. 200 personas confirmadas. El almirante jefe de Estado Mayor envía un representante. El vicealmirante Bermúdez estará allí. ¿Lo recuerdas, Javier? Del portaaviones Príncipe de Asturias. Sí, señor. Un buen hombre. Deberías hablar con él sobre tu destino en el Estado Mayor. Tiene conexiones en operaciones. Lo haré. Los ojos de papá se dirigieron a mí, y luego se apartaron. ¿Estarás allí, Lucía? Sí. Bien. Es de etiqueta. El uniforme de gala. Hizo una pausa. Intenta estar presentable. Beatriz tosió en su servilleta. Mamá estudió su copa de vino. Javier sonrió con suficiencia. Terminé mi café y no dije nada. Los días previos a la ceremonia pasaron en un borrón de preparación que no podía discutir, el despliegue del Juan Carlos I retrasado por problemas de mantenimiento, una sesión informativa clasificada sobre lanchas rápidas en el estrecho, una llamada del comandante de la flota pidiendo mi opinión sobre un escenario táctico para las maniobras del año siguiente. Por la noche en mi piso de Rota, me quedaba mirando mi uniforme de gala colgado en el armario, 4 filas de condecoraciones, la insignia dorada de guerra de superficie, las 4 franjas doradas de capitán de navío en la manga. El uniforme contaba una historia que mi familia nunca se había molestado en leer. Pensé en llevarlo a la ceremonia, pensé en la sorpresa en sus caras, las preguntas que surgirían. Luego pensé en el premio de mi padre, su momento, la atención que ese uniforme atraería. Me pareció mezquino eclipsarlo. Me sentí pequeña. Así que metí un vestido negro en la maleta. El viernes por la tarde conduje hasta Madrid. La ceremonia era en el Salón de Actos de la Escuela de Guerra Naval, un edificio que yo conocía mejor de lo que mi familia imaginaba. Había dado conferencias allí 2 veces, una sobre operaciones de interdicción marítima, otra sobre liderazgo bajo presión. Pero nunca lo mencioné en las cenas familiares, nunca los corregí cuando asumían que mi carrera era un trabajo administrativo monótono. Era más fácil ser subestimada que luchar por un reconocimiento que no necesitaba. Llegué temprano, aparqué en la zona de visitas y caminé por los jardines cuidados. La primavera en Madrid significaba olor a hierba recién cortada. Oficiales con uniformes de gala se movían entre los edificios. Algunos me saludaron con la cabeza al pasar, un reconocimiento que no podía devolver sin revelar más de lo que quería. Dentro del salón, el espacio ya se estaba llenando. 200 sillas en filas ordenadas, un escenario con atril y banderas de España y de la Armada, mesas a los lados mostrando artefactos marítimos y placas históricas. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de los galardonados anteriores, placas de latón con nombres debajo de cada una. Encontré mi asiento en la mesa principal junto a Javier. Mamá y papá se sentarían al otro lado, más cerca del escenario. Beatriz ya estaba allí retocándose el maquillaje en un espejo compacto. Bonito vestido, dijo mirando mi sencillo vestido negro. Muy discreto. Gracias. Casi me pongo negro, pero Javier dijo que el azul marino era más apropiado para una ceremonia militar, ya sabes, para mostrar respeto. Sonreí y no dije nada. El salón se llenó rápidamente. Oficiales de uniforme, funcionarios de la Liga Naval en smoking, dignatarios locales y sus esposas. La energía era formal, de celebración, el tipo de evento donde las carreras avanzan mediante conversaciones cuidadosamente colocadas y apretones de manos estratégicos.
El vicealmirante Bermúdez llegó a las 6:45, un hombre alto con cabello plateado y un pecho lleno de condecoraciones que contaban la historia de 35 años en el mar. Se movía entre la multitud como un tiburón en el agua, decidido, consciente, sin perderse nada. Sus ojos pasaron sobre mí 2 veces y luego se detuvieron. Él lo sabía. Le hice un leve gesto negativo con la cabeza y él entendió. Esta noche no. Aquí no. La ceremonia comenzó a las 7 en punto. El presidente de la Liga Naval dio la bienvenida a todos, hizo bromas sobre el tiempo y los invitados distinguidos. Luego presentó a los homenajeados de la noche, 3 receptores del premio al servicio distinguido, mi padre entre ellos. Papá subió al escenario entre aplausos sostenidos. Se veía bien allí arriba, cómodo en su smoking, con la insignia de 3 estrellas en la solapa captando las luces. Este era su elemento, el reconocimiento formal, el agradecimiento público, la prueba de que sus décadas de servicio importaban. Su discurso fue todo lo que se podía esperar. Gratitud por el premio, aprecio por el apoyo de su familia, historias de su carrera que eran a la vez humildes y autoengrandecedoras, al estilo de los oficiales militares exitosos. El público se rió en los momentos adecuados, asintió seriamente en otros. Luego llegó a los agradecimientos. No podría haber hecho nada de esto sin el apoyo de mi familia, dijo, mirando hacia nuestra mesa. Mi esposa, Marta, que ha sido mi ancla durante 42 años. Mi hijo Javier, que siguió mis pasos y me enorgullece más de lo que puedo decir. Un futuro capitán de fragata que ahora va al Estado Mayor. El futuro de la Armada. Javier se sentó más erguido. Beatriz le tocó el brazo, radiante. Los ojos de papá se movieron hacia mí y se detuvieron. Lo vi calcular, buscar palabras, tratar de encontrar algo que decir sobre la hija cuya carrera nunca había entendido y por la que hacía tiempo había dejado de preguntar. Y mi hija menor, dijo finalmente Lucía, que está aquí esta noche. Hizo un gesto vago en mi dirección. La pausa colgó en el aire como humo. Démosles a todos un aplauso. El público aplaudió cortésmente. La sonrisa de Javier era triunfante. Mamá parecía apenada. Me senté perfectamente inmóvil, con las manos cruzadas en mi regazo, el rostro neutral. Esto era familiar. Esto era esperado. Estos eran 23 años de ser la hija que lo decepcionó triunfando de manera diferente. Papá continuó su discurso, agradeció a la Liga Naval, hizo comentarios finales sobre el servicio y el sacrificio. Más aplausos. Bajó del atril, aceptando apretones de manos y felicitaciones mientras regresaba a nuestra mesa. Eso fue hermoso, Teo. Mamá le apretó la mano. Bien hecho, papá. Javier se levantó para abrazarlo. Abrí la boca para añadir mis propias felicitaciones, algo apropiado, algo que terminara esta noche con la dignidad intacta, cuando una voz gritó desde el fondo del salón. Disculpe, almirante Velasco. Todos se giraron. Un teniente de navío que no reconocí estaba de pie cerca de la pared del fondo, junto a la exposición de placas históricas. Joven, tal vez 30 años, claramente incómodo por interrumpir. Señor, dijo más fuerte ahora. Pido disculpas por la interrupción, pero el nombre de su hija ya está en esta placa. Galardonada en 2019. El salón se quedó en silencio. No el silencio cortés de una audiencia esperando a un orador, sino el silencio conmocionado de un disco rayado. Del momento antes de un accidente de coche, de la realidad rompiéndose. ¿Qué? La voz de papá fue aguda. El teniente señaló la pared. La placa del premio al servicio distinguido. Capitán de navío Lucía Velasco 2019. 200 cabezas se giraron al unísono. Escuché sillas arrastrarse. Susurros comenzar. Alguien jadeó. En la pared, entre las fotografías y debajo de las placas de latón, estaba la placa por la que yo había pasado 100 veces y nunca mencioné. La lista de nombres brillaba bajo los focos. 2017 Vicealmirante Roberto Gil. 2018 Capitán de navío Miguel Torres. 2019 Capitán de navío Lucía Velasco. 2020 Contraalmirante Jennifer Mola. Mi padre miró la pared, luego a mí. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad,
algo que podría haber sido traición. Capitán de navío, dijo. Javier se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Eso es imposible. Pero el vicealmirante Bermúdez ya se dirigía hacia nuestra mesa, sus zapatos de gala resonando en el suelo de madera. Se detuvo a mi lado, y su rostro llevaba el peso de alguien que había intentado evitar exactamente este momento y había fallado. Almirante Velasco, le dijo a mi padre. Creo que ha habido alguna confusión sobre la hoja de servicios de su hija. Ella. Papá no pudo terminar la frase. Capitán de navío Lucía Velasco. La voz de Bermúdez resonó en el salón silencioso. Comandante de la fragata Méndez Núñez. Anteriormente comandante del patrullero Infanta Cristina. 2 despliegues con la quinta flota, 1 con la séptima. Nominada a la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo por acciones frente a la costa de Yemen en 2018. Es una de las mejores oficiales de guerra de superficie de su generación. La mano de mamá estaba sobre su boca. Beatriz se había puesto pálida. Javier me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Mandaste una fragata? La voz de papá era apenas un susurro. Realmente lo miré por primera vez en años. Vi al hombre que quería que siguiera su camino exacto y no podía respetar ningún otro. Vi al padre que había pasado 23 años sin hacer preguntas porque tenía miedo de las respuestas. Sí, dije. ¿Por qué no nos lo dijiste? Me levanté lentamente e alisé mi vestido. Lo hice hace 6 años cuando ascendí a capitán de navío. Dijiste, eso está bien, cariño. Y le preguntaste a Javier sobre su nuevo destino. El recuerdo aterrizó como un golpe físico. Lo vi estremecerse. Te hablé de mi mando, continué, mi voz firme y tranquila. Dijiste que era bueno que me mantuviera ocupada. Te hablé de mi despliegue. Me preguntaste si estaba saliendo con alguien. Dejé de contarte cosas porque dejaste de escuchar. Lucía, empezó mamá. No estoy enfadada, dije, y lo decía en serio. Dejé de estar enfadada hace años. Simplemente me cansé de luchar por un espacio en conversaciones que ya habían decidido quién era yo. Javier encontró su voz. Nos dejaste pensar qué. Os dejé pensar lo que quisierais pensar. Era más fácil que corregiros cada vez que asumíais que estaba archivando papeles en algún lugar. El vicealmirante Bermúdez se aclaró la garganta. Por lo que vale, almirante Velasco, su hija está siendo considerada para el ascenso al almirantazgo. Si se recomienda, sería una de las oficiales generales más jóvenes de la historia reciente. El salón permaneció congelado. 200 personas viendo cómo una familia se disolvía en tiempo real. Podía sentir sus ojos, su juicio, su fascinación con esta catástrofe privada hecha pública. Mi padre miró la placa, a mí, a Bermúdez. Su boca se abrió y se cerró buscando palabras que no llegaban. Finalmente dijo, no lo sabía. No, estuve de acuerdo. No lo sabías. Cogí mi bolso de la mesa. Mamá estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que se limpiaba con la servilleta. Javier se había derrumbado de nuevo en su silla, mirando a la nada. Beatriz le susurraba furiosamente con la cara enrojecida. Felicidades por tu premio, papá, dije. Es muy merecido. Caminé hacia la salida. La multitud se apartó automáticamente, de la forma en que la gente lo hace ante la autoridad que de repente han reconocido. El vicealmirante Bermúdez se puso a mi paso. Menuda forma de salir del armario, murmuró. No fue mi elección. Podría haber corregido eso, capitán. Podría haberlo hecho, no lo hizo. En la puerta me detuve y miré hacia atrás por última vez. Mi padre seguía de pie en la mesa principal, con el premio al servicio distinguido en sus manos, mirando la placa en la pared que demostraba que su hija había ganado el mismo reconocimiento 4 años antes que él. Javier estaba de pie ahora, gesticulando airadamente hacia algo. Probablemente hacia mí. Mamá tenía los brazos alrededor de los hombros de papá. Beatriz ya estaba en su teléfono difundiendo esta historia a través de las redes sociales que mantenían las esposas de los oficiales. La escena parecía un cuadro, retrato familiar y suposiciones destrozadas. Empujé las puertas hacia la fresca noche de Madrid.
Detrás de mí escuché que la ceremonia se reanudaba. El presidente de la Liga Naval tratando de restaurar el orden. Alguien riendo nerviosamente. En el aparcamiento mi teléfono vibró. Un mensaje del comandante de la flota. He oído que hubo emoción en la escuela de guerra esta noche. ¿Estás bien? Las noticias viajaban rápido en la armada. Bien, escribí de vuelta. Una conversación pendiente desde hace mucho tiempo. Tu padre es un buen hombre. De la vieja escuela. Lo sé. Dale tiempo. Conduje de vuelta hacia Rota en la oscuridad. La carretera por delante iluminada por los faros. La carretera por detrás desapareciendo en la memoria. A las 2 de la madrugada, en algún lugar de la A4 cruzando la Mancha, sonó mi teléfono. Mamá. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó de nuevo a las 3. De nuevo a las 4. Finalmente a las 5, ya cerca de Sevilla, contesté. Lucía, su voz estaba quebrada. Tenemos que hablar. Vale. Tu padre está. Está destrozado. No lo sabía. Realmente no lo sabía. Lo creo. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿De verdad? ¿Decírnoslo? ¿Hacernos escuchar? Me detuve en un área de servicio, apagué el motor y vi salir el sol sobre la autovía. Porque me cansé de demostrar mi valía en una familia, que ya había decidido que no valía la pena prestarme atención. Era más fácil ser invisible que luchar constantemente por la visibilidad. Pero eres nuestra hija. También soy capitán de navío de la Armada Española. He comandado buques de guerra, he liderado a marineros hacia el peligro, he tomado decisiones que afectaban a la seguridad nacional. Pero en las cenas familiares, soy la que hace algo con la logística. ¿Entiendes lo agotador que es eso? Se quedó callada un largo momento. Tu padre quiere hablar contigo. Todavía no. Lucía. Mamá, te quiero. Quiero a papá y a Javier y a esta familia. Pero necesito que entiendas algo. No escondí mi carrera. Os hablé de ella repetidamente. Simplemente no os interesaban los detalles porque no encajaban en la narrativa que ya habíais escrito. Eso no es justo. Quizás no, pero es verdad. Terminé la llamada y conduje el resto del camino a Rota en silencio. Mi apartamento parecía más pequeño de lo que recordaba, lleno de los restos acumulados de una vida pasada en el mar, libros sobre tácticas navales, fotos enmarcadas de despliegues, el sable que me habían regalado en mi ceremonia de cambio de mando. En mi escritorio había una carpeta marcada como confidencial, el informe de despliegue del Juan Carlos I. En 2 semanas estaría navegando, de vuelta en mi elemento, donde el rango y la capacidad importaban más que las expectativas familiares. El teléfono sonó de nuevo, esta vez Javier. Hiciste quedar a papá como un tonto, dijo sin preámbulos. Yo no le hice hacer nada. Él lo hizo solito al no conocerte. Se detuvo. ¿Por qué no me lo dijiste? Los dos somos de la flota. Podríamos haber, no sé, hablado de ello. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo estabas explicando a todos cómo seguías los pasos de papá? ¿Cuándo hablabas de tu destino en el Estado Mayor como si fuera un logro mayor? ¿Cuándo se suponía que debía mencionar que ya había hecho todo lo que tú todavía estás intentando conseguir? El silencio al otro lado fue respuesta suficiente. No quería competir contigo, Javier. Nunca quise. Solo quería hacer mi trabajo sin tener que justificarlo constantemente ante una familia que ya había decidido que no era importante. Nos dejaste pensar que... Os dejé pensar lo que queríais pensar. Eso es cosa vuestra. Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después, llegó un paquete a mi apartamento. Dentro había una fotografía, la placa de la escuela de guerra, mi nombre claramente visible en latón. Una nota escrita a mano por mi padre, debería haber preguntado. Debería haber escuchado. Lo siento. No era suficiente. Todavía no. Pero era un comienzo. 2 semanas después estaba en el puente del Juan Carlos I mientras dejaba Rota, dirigiéndose hacia el vasto Mediterráneo. Detrás de mí la dotación ejecutaba sus deberes con la precisión que yo había ayudado a inculcar.
Por delante 6 meses de operaciones. Mi familia llamaría. Eventualmente. Y eventualmente yo contestaría. Reconstruiríamos algo de los escombros de esa ceremonia en Madrid. Pero sería diferente esta vez. Construido sobre la verdad en lugar de la suposición, sobre el respeto en lugar de la condescendencia. Había pasado 23 años siendo invisible por elección. Ese capítulo estaba cerrado. El sol se ponía tras la costa de Cádiz, pintando el cielo en tonos naranjas y rojos. El buque cortaba el agua a 20 nudos, dirigiéndose hacia un horizonte que solo yo podía ver. Capitán. Mi segundo comandante se acercó sosteniendo una tablet. Saludos del almirante. Solicita una videollamada a las 7. Dígale que estaré lista. El segundo asintió y se retiró. Sola en el alerón del puente sentí el peso del mando asentarse sobre mis hombros como un abrigo familiar. Esta era quien yo era, quien siempre había sido. Mi familia simplemente acababa de enterarse.